y en Sobre los Hechos, como cada fin de semana por este canal EN Televisión. Bueno, hay muchos temas que vamos a discutir con nuestro amigo y camarada Junior Espinosa. Dígame, don Junior. Marino Ramírez y Grullón y la ¿Cómo anda la audiencia vida? que cada semana se da cita Sobre los Hechos. ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo tú crees que puede andar la vida, Marino? Depende de cómo se maneje. Mire, el gobierno está en apuros. Y yo digo hasta sin necesidad. Le voy a decir por qué ahora mismo. Vamos a comenzar por los apagones. El PRM duró 8 años. Tenía quizá uno más, uno menos de fundado, pero 8 en la oposición real, ¿verdad? Desde las primeras elecciones que participó Luis Abinader. Sin 6 años. Sí. Criticando, planteando estrategias para solucionar el problema eléctrico. Ganó el PRM. Puso a sus mejores teóricos en el sistema eléctrico y otros que no son grandes teóricos. Por ejemplo, hay abogados que no conocen muchas cosas de esas. Se saben el tema, pero eso no quiere decir que usted sea un ingeniero, un elemento que domine el sistema eléctrico. Entonces, llega el PRM, tiene 2 años en el poder. Se supone que debió prever que cada año en esta época ahí se manifiesta un déficit de suministro por un problema de calor, de Aumento de demanda. No, porque el aumento de demanda también es proporcional, porque van creándose nuevos sectores. Pero hay aumento de demanda por la temporada, además por el crecimiento del país, también, que se funda un barrio aquí, otro allí, hay que llevarle, bueno. Pero entonces, señor, si usted sabe que eso es una rutina anual cuando entra la verdadera temporada de calor, pues sencillamente, con tiempo, busque la manera de buscar alternativas de suministro. El alegato es que varias plantas están fuera de servicio, entre ellos una Catalina. Pero bueno, aún así, me dicen que hay una Catalina fuera de servicio que no va a entrar por ahora, porque le falta una pieza que no aparece. De esas cosas raras que hay en la vida. Así fueron las 2 pantallas de la 27, la pusieron, duraron 2 semanas y se dañaron. El ascensor del colegio nada más subió el día que lo inauguraron. Pues bueno, tenemos muchos ejemplos de eso. Y por ahí vamos. Entonces el gobierno está en aprietos. Resulta que el grupo que manejaba en teoría la crítica contra el gobierno del PLD o de Danilo Medina sobre el sistema eléctrico, pues se ha quedado enganchado. Entonces, se le olvidó a esa gente que una vez Balaguer, desesperado, se hizo presidente del Consejo Directivo de la CDE. ¿Usted recuerda eso? Él se nombró para solucionar el problema eléctrico. Y ni él pudo solucionarlo. Luego, Temístocles Montaz le dijo al presidente Leonel Fernández en su momento que él iba a solucionar el problema eléctrico. Y todavía estamos esperando que Temístocles solucione el problema eléctrico. Ojalá que a Luis no se le ocurra eso, porque podría hacerlo en cualquier momento, que no lo haga, pero sí que sus hombres más calificados en la teoría del problema eléctrico puedan darle salida rápido a esto, porque es un gobierno de 2 años, han cometido la pifia de culpar al gobierno pasado, cosa que no entiendo cómo es que se le puede tildar al gobierno pasado de nada de lo que está pasando ahora, de nada, porque entonces vamos a culpar a Cristóbal Colón, que fue el que descubrió la isla, y ya eso no, ya la gente no cree en eso de que fue el otro, porque lo han hecho todos. Entonces, usted sabe que hay grupos agitadores, eso hay que abundan. La oposición está al acecho porque tiene que tener una bandera de lucha. ¿Para qué? Para desacreditar al gobierno. Y esto origina otras cosas de las que vamos a hablar luego, pero me gustaría que en la parte del suministro me dé su opinión, usted que siempre tiene algunas posiciones muy
diferentes a la mía, y eso es bueno, eso es parte de la democracia. Yo soy un hombre demócrata, 100%. Pero ciertamente... Las mías son diferentes de las tuyas, o son las tuyas muy diferentes. Que tú decidiste que las tuyas difirieran de la mía. No, ahí están los programas. Ahí están los programas. Hace tiempo que tuviste ciertos pasos y hay que regulárselo a la gente. La cuestión es... Sigo. Que que de que yo recuerde, desde el año 78, Junior, que yo vengo dándole seguimiento a los apagones, antes de Julio Sauri, famoso por las chichiguas. Ya no hay argumentos baladíes para justificar una tanda de apagones que para mí, independientemente de las circunstancias, el gobierno pudo haberlo impedido un poco. Decía ahorita que cómo va la vida. Ese es uno de los aspectos de cómo va la vida. En medio de una ola de calor inaguantable. Entonces resurgen, hay que decirlo así, unas tandas de apagones generalizadas, inexplicables. Sí, inexplicable. Nos guste menos, nos guste más. En términos reales, los apagones habían disminuido sensiblemente en República Dominicana. Eso te guste menos, te guste más, hay que reconocerlo. Y tal como tú planteas, yo creo que lo que pasa con los gobiernos o con los candidatos es que cuando son candidatos te venden un supuesto programa y unas supuestas soluciones a los problemas nacionales. Y cuando llegan, los resetean. Y parece que parten de cero. Y por eso tú te quejas de que personas que se pasaron 16 años, porque está hablando de los últimos 6 cuando se formó el PRM en el 2015-2014, no, 16 años, cuestionando el problema eléctrico, teniendo soluciones al problema eléctrico, hoy, lastimosamente, no han dado pie con bola. No han dado pie con bola. Pero ¿cuál es la explicación? Si tenían un diagnóstico muy bien estructurado de cómo se iba a solucionar el problema eléctrico, pero este es lo combustible. Este es lo combustible. Nos dijeron, Marino, que el problema no era el comportamiento de los precios internacionales, que era un problema derivado de la ley. Eso tenía consecuencia y tiene, pero hay una mala estructuración de la ley que carga con demasiadas tasas impositivas a los combustibles. Se ha dado toda la vuelta del mundo. Ahora lo hemos cogido con la misma línea del gobierno anterior. Cada semana enrostrarlo en la cara. ¿Cuánto el gobierno tiene que invertir para que los combustibles no aumenten? A la gente no le interesa eso. La gente quiere soluciones. Y no es el gobierno que invierte, es Marino, es el camarógrafo. Porque ¿dónde tiene el gobierno dinero? Sino de lo poco o lo mucho que la gente tributa. Por lo tanto, si hay que hacer un sacrificio por el bien colectivo, está bien hecho. Y no hay que enrostrarlo en la cara. Lo propio está ocurriendo con el tema de la generación eléctrica y esto combustible. Marino, yo me sorprendí con las explicaciones que diferentes actores gubernamentales del sector eléctrico han dado. Desde una famosa culebrita verde, hasta echarle la culpa al anterior gobierno. Yo pienso que hay que tener más madurez y responsabilidad y explicarle. A lo mejor hay una solución creíble de por qué las tandas de apagones. Quizá la han dado con la cantidad de plantas que están fuera de servicio. Pero usted no puede estar acusando a una culebrita verde que no fue que habló de la culebra. Uno de los empleados ahí. Una culebrita verde. A sabotaje. Uno de norte es sabotaje. Y al PLD. Yo pienso que sí, el PLD tiene muchas cosas que se le puede achacar. Muchas. Pero no que son responsables los apagones de hoy. Porque, excepto Catalina, en ninguna de esas exposiciones que hacía el sector eléctrico del PRM, hablaba de falla técnica. En ninguna planta. Excepto Catalina. Podían hablar de sobrevaluación, de abultamiento de las EDES
etcétera, pero no de problemas de carácter técnico más allá de las pérdidas famosas que tenemos, para salir hoy día con un planteamiento que es lo que dé pena. Y más que ayudar al gobierno, lo que hace es perjudicarlo. Yo creo que de eso ha habido mucho en esta gestión. Por un lado, reconocemos todas las buenas intenciones del gobierno, pero parece que hay funcionarios que no están en esa misma tesitura, que tienen sus propios proyectos, sus propios planes, muy distantes. Y quizás, Marino, cuando tú dices que el gobierno estaba en apuro, o está en apuro, tienes razón, porque esa decisión que se anunció hace 2 días, de mandar, eso hemos hablado ahorita, como tema independiente, sí, pero sí. es que está articulado. Sí, no, evidentemente. Entonces, yo he dicho varias veces acá que el país es una bomba de tiempo, pero lo reconoció el propio Danilo Medina en un momento, cuando dijo lo que le podía esperar al nuevo gobierno. Entonces, ahí tiene que estar la inteligencia de estas autoridades, de tratar de que no se arme una chispa que pueda detonar en situaciones sociales, de movilizaciones sociales, que generen situaciones más conflictivas que la que hemos vivido. Y no se trata de, como plantean muchos, que no saben gobernar, porque ahora la oposición, le están dando mito a la oposición. La están desquitando. Le están dando mito a la oposición. Claro, Entonces, claro. al contrario, no se le da excusa, construye razones. Tienen que evitar lo que Marino llama pifia, que son los errores que están cometiendo, de ponerle a la oposición un lanzamiento cómodo para que lo baten. Realmente, sí, termino. Y creo que ahí está el gran desafío de este gobierno, de saber cómo afrontar los problemas de hoy, generados hoy, sin querer buscar responsables en otro lugar, porque eso puede ser complicado y peligroso para el futuro inmediato de esa organización política. Y es increíble, Junior, en medio de toda esta situación en que Luis Abinader acogió el gobierno, que fue, bueno, estaba la pandemia en sus buenas, se invirtió muchísimo dinero en vacunas, que hasta eso se criticó, es normal, la oposición siempre va a decir, si no hubiese comprado una vacuna, igual dice, mire, bueno, compraron la vacuna y se atenuó un poco el COVID, sobraron vacunas, hay vacunas ahí, ya es una decisión de la gente de vacunarse o no, pero trató de resolver ese tema. Vino la crisis, no la crisis, yo diría, va a haber una crisis alimentaria, todavía no la hay, porque la mayor producción de granos la hace Ucrania y Rusia, que tiene un embargo mundial, y Ucrania, que tiene una guerra que no va a poder, parece que Rusia quiere bloquear todas las salidas al mar de Ucrania en una guerra que ya lleva 2 meses, y entonces eso va a crear una crisis a largo plazo de alimentos, básicamente de trigo, que muchísimos países comen trigo, nosotros no, pero y el aceite de girasol, que aquí se vendía más que cualquier otro aceite, ya está escaseando. Y hasta eso lo está sorteando un poco el gobierno, porque aunque se critiquen que la exoneración de impuestos a los alimentos, bueno, es una medida que no va a quebrar a nadie en el fondo. Aquí se trae de todo y nadie quiebra nada. La cosa siempre va a estar mala. A mí me decía un dueño de supermercado, mira, ¿qué tú opinas? El hombre cuando me ve me aborda, la cosa está mala, pero él sigue ahí en el supermercado, tiene 40 años en el mismo supermercado. Entonces, eso no es tan. La gente va a los supermercados y ve la compra que le venden en 1,000 pesos y no la cogen, que siguen comprando de lo caro, cuando eso en vez de los jueves toda la semana. Tú vas a cualquier supermercado y encuentras el paquete de comidas de la misma calidad de la que te venden en el supermercado, por 1,000 pesos, y la gente prefiere darle la vuelta, comprar el pollo independiente en 300 y no comprarlo dentro del paquete, quizás para que no lo vean, porque aquí hay mucho complejo. Entonces, pero la energía eléctrica, no, ya eso es otra cosa. O sea, sorteó la vacuna, sortea lo de los alimentos, que están caros, pero la gente igual sigue caminando, pero con la energía eléctrica la gente no sigue caminando. Porque te afecta la producción nacional, grande, pequeña, la psiquis de la gente.
el comportamiento, el ánimo de la gente, la oposición y el tigueraje. Entonces eso debió preverse, como tú dices. Yo digo que debió preverse. Porque viene agosto, viene peor, viene el mes que viene peor, hasta que no entren los noviembre. Octubre, noviembre. Vamos a estar, entonces usted debió preverlo porque usted tiene muchísimos años viendo qué es lo que le pasa a los demás gobiernos y teorizando, mira que Punta Catalina, que la otra, y no hicieron nada. Ahora están licitando, pero liciten antes porque la crisis igual el año que viene a esta fecha, igual se da. Eso es, a menos que no hagan 2 o 3 Punta Catalina en cada región del país que supere el consumo y que supere el crecimiento de la gente y también que una serie de factores que se dan que no lo previeron, unos genios. Vamos a la pausa.